Soy Marta Ramírez, coordinadora de programas de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte, y en el día de hoy nuestra conferencia se titula Estrategias de Intervención y Prevención para proteger los derechos de niñas y niños, un enfoque desde el desarrollo familiar en Colombia. Al finalizar la conferencia podrán formular sus preguntas que serán respondidas por nuestra conferencista. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, la doctora Vilma Riaño González, quien es doctora en Ciencias Jurídicas, magíster en Educación con énfasis en cognición, especialista en estudios pedagógicos en Derecho de Familia y en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado, entre otros, como defensora de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Seccional Atlántico. Ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Actualmente es docente de la especialización en desarrollo familiar y se desempeña como catedrática y conferencista en el derecho, en asignaturas como Derecho de Familia, Legislación de Infancia, en diferentes universidades y entidades de la costa atlántica. Bienvenida, Vilma. Es un gusto tenerte nuevamente como nuestra conferencista en esta temática tan interesante de la especialización en desarrollo familiar. Gracias a ti, Marta. Gracias por esta invitación hermosa. Me encantan las invitaciones que me hace siempre mi universidad, la Universidad del Norte, y saludar a este grupo de personas interesadas en conversar y reflexionar acerca de la infancia, las niñas, los niños y el papel de las familias, que es fundamental hoy día. Con esta invitación, lo que pretendo es hacer una reflexión, aprovechar este espacio para reflexionar sobre qué estrategias de intervención y prevención nos pueden favorecer para proteger a los niños y a las niñas desde el papel que juega la familia en su desarrollo y en su protección. Y entonces se me ocurre pensando, antes de comenzar, una frase de uno de mis autores preferidos, Humberto Maturana, un biólogo chileno. En su texto maravilloso, recomendadísimo, El sentido de lo humano, dice: el sentido del humano es fundamental ahora, pues vivimos en la angustia de creer que las teorías pueden salvarnos en un fluir robótico que no nos haría responsables de lo que hacemos. Sin embargo, eso no puede suceder porque nuestro actuar poético y fundamental está en algo de los robots que ellos no pueden tener. Y eso único que ellos no pueden tener es el reflexionar. Entonces, gracias a la Universidad del Norte y a ustedes por permitirme reflexionar con ustedes estas estrategias de intervención, algunas estrategias de intervención y prevención para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y la he dividido en estrategias a nivel internacional y a nivel nacional que estamos haciendo, como para que dejarles una gama amplia de todo lo que los puede inspirar en sus trabajos con familia, con infancia, con comunidades, con sociedades, con lo humano. Entonces, comienzo con unas reflexiones que nos brinda la UNICEF en este tema de intervención y de prevención a la infancia. O sea, la familia tiene que intervenir porque la familia es uno de los espacios, lo que la política llama entornos seguros, donde los niños crecen, nacen, se desarrollan, ¿verdad? Pero suele ser en la estadística de nuestra realidad dura que es la familia y en la escuela los entornos más peligrosos donde se desarrolla la infancia, las infancias y la adolescencia. Nos toca revisar las estrategias de intervención a nivel internacional que el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, para la protección de la infancia recomienda. Son 10, pero yo he escogido algunas 7 que se sintetizan en 3. En el tema de la inclusión social y la lucha por disminuir la desigualdad, es un tema fundamental para el trabajo de niños. El tema de incluirlos desde lo social, desde lo familiar,
desde las discapacidades, desde los migrantes, desde los refugiados, pero también desde las víctimas de abuso, desde las víctimas de maltrato, desde las víctimas de negligencia y de abandono, de toda esa gama de maltrato que hoy día la Ley de Infancia de Colombia señala en el nuevo concepto de maltrato en el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Son temas que vamos a revisar en la especialización de desarrollo familiar en la Universidad del Norte. El otro tema como estrategia que nos recomienda la UNICEF es la protección de los derechos de la infancia. Y el tema aquí es claro. ¿Cómo protegemos a la infancia? Comenzamos facilito con reconocerlo. Cuando cambiemos el chip de entender en Colombia y en el mundo, que todavía no lo ha logrado, pero hay países que sí, entender que los niños son sujetos de derechos prevalentes y son entonces población de especial protección constitucional, que tengan acceso a la justicia, pero ¿cómo los protegemos? Los protegemos, por ejemplo, con otra estrategia que está aquí señalada, el tema del cambio climático, el tema de las vacunas, el tema de su salud, el tema de su cuidado, son términos y conceptos que vamos a recomendar en estas reflexiones. Asimismo, UNICEF nos dice, bueno, pero es que también hay que establecer una estrategia de prevención e intervención, que es la clave, prevenir es la clave, e intervenir en una manera de pensar, en una manera de actuar. Lo que necesitamos con la infancia, las infancias y la adolescencia es promocionar que son sujetos de derecho, que sus derechos son fundamentales y que son prevalentes. Hay dos temas integrados a esto, el tema de el empoderamiento de los adolescentes como estrategia de prevención e intervención y el tema de participación de los niños en toma de decisiones. Y esos dos nos llevan a uno grande y es la voz de los niños. Si nosotros asumimos la voz de los niños como esa voz que necesitamos oír los adultos en cualquier nivel donde nos encontremos, como autoridad, como padre, como docente, como profesional, como ciudadano, como vecino, vamos a mejorar los niveles de desigualdad, los niveles de exclusión y haremos ahí prevención. Entonces nos dice, la estrategia de UNICEF es garantizar esos derechos con servicios básicos, pero servicios de calidad, porque es una población vulnerable porque se está desarrollando, porque si es de primera infancia, de 0 a 6, como lo maneja la ley de infancia, está desarrollándose su capacidad emocional, su capacidad de cognición, su capacidad social, todo su desarrollo cerebral que lo va a acompañar toda su vida y por eso se llama la política de la primera infancia, o sea, de 0 a siempre no lo llevamos para siempre, pero también los adolescentes, en las otras infancias hasta la adolescencia y la participación en la toma de decisiones. Hoy día, lo que recomienda la Corte Constitucional para hacer realidad todos estos cambios normativos, porque tenemos que decir que nosotros tenemos estrategias de intervención y de prevención desde la normatividad y desde las instituciones. Cuando firmamos convenciones internacionales, nos comprometemos al avance normativo internacional de reconocerlos como lo merecen y como lo que son, pero también los ajustes institucionales que se han debido dar y que se han venido dando en nuestro país. Estamos en este momento, por ejemplo, rindiendo honor a ese compromiso tercero que es la transformación cultural y es generar espacio desde la academia, desde lo social, desde lo humano, para reflexionar sobre esto. No se trata de que los niños van a decidir de su vida o por su vida. Se trata de que los adultos no decidamos por ellos sin conocer cómo se siente con esas decisiones, porque sería la única manera de reconocerlos. UNICEF entonces encierra todo el trabajo que se requiere desde la familia para las infancias y la adolescencia en que todo tenga un enfoque frente a la igualdad de género. Entre otras cosas, es uno de esos, un objetivo de desarrollo sostenible que revisaremos el mundo en el 2030 y que nos permitirá reaccionar, si acaso, cómo estamos haciendo las cosas y cómo hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado en nuestro país y en el mundo, aunque estamos lejos de mejorar como se merecen los niños, su situación de vida y su desarrollo. Entonces, esta estrategia de asumir su voz, de hacerlos partícipes,
de hacerlos empoderados desde la adolescencia y participativos, de mirar su salud física y mental, de hacer prevención, de mirar el tema de incluirlos y no trabajar, seguir trabajando las desigualdades. Lo que nos lleva es a protegerlos, a trabajar en su desarrollo integral y a su empoderamiento como menores de edad sujetos de derecho. Porque, entre otras cosas, va a ser la única manera, dice la UNICEF, y estamos convencidos, de que será para ellos entonces un presente y un futuro más justo, más equitativo y sostenible, que es lo que se quiere. Pero ese trabajo no es fácil y ese trabajo lo tenemos que lograr a través de la familia. Pero si estamos hablando de la evolución de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y de qué hacemos para evolucionar en su protección, de qué manera intervenimos, creo que era necesario esta gráfica que a mí me encanta, pero al mismo tiempo me avergüenza, y es cómo ha sido de lento el desarrollo normativo internacional y nacional para la infancia, porque esto a lo mejor inspira un poco más a seguir trabajando en lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, recordar que en 1924 es cuando ellos son sujetos de derecho. Antes no eran sujetos de derecho, eran objeto de sus padres, no tenían voz ni voto, ni eran considerados personas. Entonces, el carácter superior a este sujeto de derecho, que desde el 24 lo es, solo se da en 1959 en la Declaración de los Derechos del Niño, pero quedó ahí. Entonces, estamos como en el 59 o a veces estamos como en el 24. Uno no entiende cómo no ha llegado la voz de los niños, es decir, no ha aterrizado en Colombia la Convención de los Derechos de los Niños, firmado por más de 180 países en 1989, donde se dijo, los niños tienen voz y esa voz hay que escucharla y hay que tenerla en cuenta. A nivel internacional, esos son nuestros tres grandes momentos que nos tienen que inspirar para seguir trabajando para la infancia, en el sentido de reconocer que tenemos toda la fundamentación legal internacional que se requiere para hacer lo que sea necesario, dice la Corte, para transformar este mundo de violencia y de desconocimiento de sus derechos. Pero en Colombia, este tema está supremamente bien manejado desde lo normativo y desde lo jurisprudencial, que siempre van a hacer falta ajustes y mejorar, claro, lo reconocemos, pero reconocer que tenemos norma suficiente y jurisprudencia suficiente para avanzar es ya un avance. Tenemos una constitución que nos cambió la vida y nos dijo que sí, son sujetos de derecho, y hay un artículo 44 que es como el faro inspirador, donde tenemos un interés superior y la claridad de ser prevalentes sus derechos. Una ley de infancia en el 2006 extraordinaria, que nos muestra cómo y quiénes tienen el deber de proteger, el deber de sancionar, el deber de vigilar, pero también cuáles son los deberes de los ciudadanos, de las instituciones de educación, de los medios de comunicación, o sea, del mundo adulto frente a la infancia. Y una reforma de la ley de infancia en el 2018, que está aquí señalada, la ley 1878, que nos dice lo que nos dijo la convención en el 89, que los niños tienen voz y que tenemos que escucharlos. No hay ninguna posibilidad de que sea manejado en debido proceso cualquier trámite que se adelanta contra un niño, si en ese trámite judicial o administrativo no existe la voz de ese niño. La tengo que escucharlo para saber el que piensa y qué siente de acuerdo a la situación que se esté resolviendo. Esa gráfica es para recordar y para motivarnos a seguir trabajando, pero ¿de dónde vamos a sacar todo lo que necesitamos para el desarrollo integral de estos niños? Y el tema es la familia. El desarrollo de la familia es lo que nos va a permitir el desarrollo de los niños, pero un desarrollo significativo, positivo, humano. Hay unas definiciones del tema de la familia en la política para la promoción de la familia. Un documento extraordinario que viene desde el 2022 y que nos muestra a la familia con tres enfoques novedosos, y nos dice que la familia es un sujeto colectivo, que cada uno tiene derechos, derechos prevalentes como poblaciones de especial protección constitucional, pero que también es un eje plural
y diverso, o sea, en las distintas formas de construir una familia. Nosotros tenemos una normatividad que protege las distintas formas de construcción de familia y que reglamenta cómo asumimos el rol de una familia. Estamos hablando, por ejemplo, de temas novedosísimos a nivel latinoamericano, como el tema de la familia de crianza, por ejemplo. Más allá de la familia biológica, la que estaba regulada en la ley, la familia de crianza, la que se da con esto de las relaciones humanas, con el tema de la solidaridad, del afecto, tiene reconocimiento legal. Entonces, la recomendación y la reflexión aquí en este momento es trabajar con las familias y desarrollar a las familias, porque no es una ni es igual, son todas las formas de familia que la costumbre y la sociedad nos está mostrando y que la ley y la jurisprudencia está reconociendo y está protegiendo. Aquí hay una concepción nueva dentro de las miles que responsabilidades que tiene la familia y está el tema del cuidado. Entonces, si estamos planteando reflexionar sobre estrategias de intervención y de prevención, tenemos que involucrar en nuestro lenguaje el tema del cuidado, pero como derecho humano. En esta postura nueva del cuidado a nivel internacional, nosotros hemos ido avanzando. Tenemos un COMPES 4143 de este año que muestra la política del cuidado, el cuidado como derecho humano, un tema bellísimo que nos involucra a todos, porque cuando tenemos experiencia, cuando la vida nos ha permitido trabajar con tantos niños, tantas familias, tanta tragedia, y desde la academia acompañando esto, nos hemos dado cuenta que lo que falta es cuidado para la infancia, es cuidado para la adolescencia, es cuidado para la primera infancia, es cuidado para la mujer embarazada, es cuidado para la víctima de la máxima violencia, que son los niños en este país que después siguen, desafortunadamente, las mujeres. Entonces, el derecho humano al cuidado está definido en este COMPE como una expresión de amor, de respeto, de solidaridad, que se configura con un fundamento esencial en la construcción de las relaciones humanas saludables y equitativas, ¿verdad? Y que esto tiene que ver con la ética y las relaciones dentro de la dimensión de la interacción humana. El cuidado al derecho es un derecho humano, el tema del cuidado. En estas definiciones nuevas de cuidado que están reviviendo y que nos están sensibilizando sobre lo que se requiere para la infancia, pero también para las personas de la tercera edad y también para las personas que constituyen poblaciones vulnerables. Este cuidado como expresión del amor, traje la definición que me encantó, dice, en el contexto del amor, el cuidado se manifiesta como una dedicación activa y consciente hacia el bienestar de otros, porque no es solo el cuidado de tenencia y cuidado, como generalmente lo tratamos. Esto del cuidado con amor se basa en la atención, pero también en la comprensión y el compromiso de responder las necesidades físicas, emocionales y psicológicas de las personas. Yo tengo el compromiso de responder a las necesidades de los que están cerca de mí, de los que yo tengo que cuidar. Ese cuidado, en ese sentido, es más que el afecto. Es una práctica que demuestra un profundo interés y una conexión con el otro, reflejando una empatía y una preocupación genuina por su felicidad y su desarrollo. Es realmente la grandeza del cuidado, que me hace feliz cuidar al otro, que me complace, pero que también me satisface en mi propia vida y no me explota ni me desgasta, como suele pasar con el tema de los cuidadores y las cuidadoras en este país que se está revisando. Entonces, en este tema del cuidado, como derecho humano, hay unas dimensiones del cuidado y así como se habla del cuidado al amor que hemos definido, está el cuidado como expresión del respeto. El cuidado, pero también puede ser el cuidado a el ser humano más allá de él y de su dimensión, sino en su entorno, el cuidado del respeto del medio ambiente, de los animales, de la naturaleza, pero también el cuidado como expresión de solidaridad. Entre otras cosas, un compromiso constitucional, el tema de la solidaridad.
El tema de la solidaridad tiene que ver con el tema de reconocer al otro, de respetarlo en su dimensión y eh, en su manera de ver la vida, en el tema diverso y el tema del cuidado como expresión de lo humano, de la condición humana. Me encanta este último punto del cuidado mutuo porque aquí lo que se significa es que si es mutuo, significa que me hace feliz cuidar al otro. Lo hago de manera activa y consciente, no lo hago porque lo tengo que hacer y lo hago a media y rapidito, no, lo hago de manera consciente y me hace feliz y me engrandece cuidar al que lo necesita. Y todo este tema del cuidado nos lleva a lo que vamos a desarrollar en esta especialización de desarrollo familiar y cómo fortalecemos el cuidado comunitario y quiénes son en la comunidad los que sacan la bandera por el cuidado y a quienes más responsabilidad le damos. Y en primer lugar está la familia, pero las familias que hoy en Colombia se pueden construir, el tejido social que necesitamos construir, las organizaciones que necesitamos abrir. Nosotros tenemos el orgullo de tener una asociación AENA que trabaja por el cuidado de niños, niñas y adolescentes, trabajando con mujeres también para hacerlas más efectivas en sus propias vidas y en sus propios cuidados. Se habla hoy día de la memoria histórica y de la memoria ancestral, o sea, vamos a capacitarnos y vamos a valorar todo el cuidado que otras sabidurías tienen y que podemos mezclar en nuestras comunidades y eso involucra nuevamente el tema de la inclusión. Entonces, es inspiración toda esta normatividad y todos estos lineamientos internacionales, pero también es de reconocer todo lo que estamos trabajando desde las instituciones y desde la normatividad y la jurisprudencia frente a cómo avanzamos para hacer menos visible el descuido que tenemos con la infancia. O sea, tenemos un compromiso fallido allí y eso no es que no sea optimista, es que tengo claras las estadísticas ICBF que cada vez aumentan y que tampoco hay respuesta desde la sanción legal que uno espera. Entonces, nos toca trabajar el tema del cuidado como gran faro para la prevención y para la atención en asuntos de infancia, de familia, de adolescencia. Pero el ICBF también está trabajando con cuidado familiar y con cuidado comunitario. Y hay tres grandes ejes que recomienda los últimos lineamientos y que a mí me han parecido interesantes. Y es de alguna manera lo que venimos haciendo en las distintas instituciones y desde la misma academia y de los mismos niveles profesionales. O me imagino que es un tema transversal que se debe estar tratando en el nivel profesional que este país viene desarrollando. Y son ¿cómo fortalecemos las capacidades de la familia? Y aquí me recuerda una autora que es Marta Nussbaum, que su tema preferido es las capacidades. Y ella dice que las capacidades es la única, desarrollar capacidades es la única forma de avanzar. Las capacidades de la infancia, las capacidades de la mujer, las capacidades humanas de la población, las capacidades familiares y comunitarias para el desarrollo del vínculo del cuidado mutuo. O sea, cuidarse, todos tenemos el compromiso de cuidar al otro, pero si hablamos de niños, es que es un deber constitucional, además de humano y de ético. Fortalecimiento de las capacidades frente al tema de la salud, la nutrición y la educación alimentaria. Y aquí hay que poner una lupa grande porque necesitamos revisarnos como país, como región y mirar qué está pasando frente al tema de la salud, la nutrición y la educación alimentaria. O sea, estamos débiles ahí, todavía hay problemas de desnutrición graves, todavía hay problemas de no vacunas, todavía hay problemas de eh, embarazo no deseado, todavía hay problemas de muertes de niños al nacer y de mujeres sin atención médica debida. Entonces, fortalecer la capacidad de las familias y de las comunidades en estos temas es fundamental para trabajar en ese gran sueño humano que es prevenir, ¿verdad?
y atender la mayor protección que podamos frente a la infancia. Pero además de fortalecer capacidades de la familia, y ahí hay todo un mundo de temas para desarrollar con las familias y las comunidades. Está el tema de lograr las movilizaciones necesarias, la construcción de redes y de tejido social. O sea, necesitamos más gente trabajando para la gente que está en la familia. Las familias están creando sociedades, creando país, creando historia y presente, pero también futuro de niños, niñas y adolescentes. Y la recomendación es deporte a través de la recreación, a través del uso del tiempo libre de los adolescentes y los niños, a través de la generación del conocimiento y desarrollo y evolución de la cultura y de las expresiones artísticas. Entonces, ahí está todo el esplendor que desde la costa nosotros podemos desarrollar, incentivar para movilizar el empoderamiento de los adolescentes, pero también la participación de los niños y las niñas, pero también la voz de esa mujer que está callada, pero también ese hombre que quiere cambiar de manera de pensar y dejar de creer que hay desigualdad hoy día desde lo legal. No hay ninguna desigualdad desde lo legal y lo jurisprudencial. La desigualdad entre los géneros está y entre los sexos en Colombia está desde lo cultural muy arraigado todavía. Y ese es una franja de trabajo maravilloso que la ley lo ha dado, la jurisprudencia lo ha marcado de manera extraordinaria y la transformación social será la que lo defina. Y por último, si fortalecemos capacidades de la familia y las entrenamos para lo que tiene que hacer bien el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, pero también de los viejos, de la población LGTB, de la etnia, de las poblaciones reducida, ¿verdad? Y desconocida en lo real, entonces vamos a movilizar, pero también vamos a promocionar niveles de convivencia pacífica, niveles de prevención de violencia, porque es exactamente directo el tema de si hay desigualdad de género, hay desigualdad de sexos, hay discriminación y hay desconocimiento, hay violencia y es un círculo que generará más familias violentas cuando crecen los niños y las niñas en esos ambientes tan violentos, que aunque la violencia sea entre adultos, cuando es en presencia de menores de edad, la violencia daña. Y si no se trabaja, si no se previene y si no se controla después de haber sido víctima de estas situaciones terribles, entonces será un círculo cerrado que no podremos controlar. La perspectiva y la recomendación, la reflexión en este momento sería trabajemos culturas de paz, trabajemos temas de convivencia armónica, pero también temas de convivencia armónica en la escuela, también de convivencia armónica en los espacios que los niños se desarrollan, en los espacios que las mujeres y hombres se desarrollan, que los ancianos viven, prevención de violencias basadas en género. Y me encanta que la Corte Constitucional, ante tanta nueva forma de violencia, nos viene introduciendo nuevos temas de violencia como para alertarnos en el trabajo que deberíamos hacer instituciones, academia, autoridades, padres, madres, comunidad, asociaciones en la prevención de estas problemáticas nuevas de violencia como la violencia de género, las violencias virtuales, la violencia vicaria, y la Corte hoy les traigo una sentencia, dos sentencias al final, de dos temas novedosísimos sobre unas nuevas formas de violencia. Entonces, el ICBF está trabajando en esto. Me parece oportuno, tiene totalmente coherencia con estos lineamientos que manejamos desde el nivel internacional para la familia y las adolescencias. Hay dos sentencias, yo no puedo hablar de derecho, familia, de infancia si no involucro la jurisprudencia, porque estoy convencida que si realmente hemos avanzado para el tratamiento de la infancia las infancias y la adolescencia,
ha sido a través de la Corte Constitucional, abanderando el principio del interés superior, otro libro recomendado, donde hay una cita que quiero regalarle y es el tema de Marta Nussbaum frente a la humanidad. La humanidad tiene la obligación colectiva de encontrar formas de vivir y cooperar conjuntamente para que los seres humanos puedan llevar vidas felices. Dice que lo humano es que nos preocupemos porque el otro lleve una vida feliz y que cuando eso queda claro, lo que tenemos que hacer es buscar la manera como lo hacemos realidad. La Corte nos ha permitido hacer realidad estos cambios de vida a través de aplicación de principios de interés superior. Y traigo dos sentencias que lo muestran divinamente, que vamos a estudiar en el posgrado porque el derecho y el desarrollo de la familia y de la infancia no puede estar de espaldas a la jurisprudencia. Es una fuente de inspiración, pero es una fuente también para la aplicación de la ley. En un proceso de regulación de visita, que es la sentencia 059 del 2025, nos habla del problema de la perspectiva de género y su prevalencia como interés superior. Entonces, nos llama la atención en la autoridad. Es un caso de custodia donde es un caso de violencia intrafamiliar que atiende una comisaría de familia, que es la autoridad competente para ello. Los comisarios, gracias a Dios, nacieron para tomarse el tema en serio de la violencia intrafamiliar. Y aquí lo que sucede es que la violencia es entre ellos, los adultos, como suele ser, pero involucra el tema de regulación de visitas de unos niños. Entonces la Corte deja claro que si hay violencia intrafamiliar en presencia de los niños, es también violencia frente a los niños. Es decir, ellos también son víctimas de violencia y no se puede pensar por el solo hecho de que es el padre y tiene derecho a compartir con los hijos y los hijos tienen derecho a compartir con el padre, regularle visitas. No es tan fácil, no es así, porque esos derechos de esos niños son prevalentes. Y si el momento de la visita no es favorable para los niños, no es conveniente, y no nos dé miedo decir eso. Hay papás y mamás y familias que no son convenientes para los niños, que es mejor que estén lejos de ellos, que no haya visita, que no haya contacto. Esos son casos extremos. En esos casos difíciles, la Corte nos dice, no pensemos por fuera de la perspectiva de género y tener en cuenta la perspectiva de género, la ley de infancia lo señala espectacular en el artículo 12, nos dice, es tener en cuenta todos los aspectos que rigen alrededor de ese niño para no dejar nada por fuera y tomar la mejor decisión. Nada que sea peligroso para él y nada que sea que desmejore su situación. Entonces dice, ¿cómo le dan visita a un padre que está demostrado como maltratador, como violento, que le da medidas de seguridad a la mamá, pero no a los hijos? Si son unos hijos que son víctimas de violencia también. Y ahí nos habla de una violencia nueva. Yo no la había leído en esta sentencia, en este revisar de sentencias que me ha permitido la vida del peregrinaje institucional, porque de la comisaría pasa a CBF, de CBF pasa a fiscalía, de fiscalía a jueces, y a jueces hay tutela, tribunal, corte, y llega hasta la Corte Constitucional. Entonces, vamos a mirar qué estamos haciendo como familia, como instituciones, qué estamos haciendo para, esto se puede evitar si tenemos claro que si hay violencia entre la familia y ellos han sido víctimas de violencia, la regulación de esas visitas tiene que ser con el avance probado de que este padre o madre tiene un nuevo comportamiento y una nueva actitud frente a los hijos y que la relación con ellos es decente, es una relación de respeto, de reconocimiento al otro, porque el otro va a ser perpetuar el tema que la Corte trata como concepto familista, o sea, porque es la familia y porque es el papá y porque es la mamá, sigo perpetuando ese maltrato y sigo tratando de lograr, ¿cómo es que hay fallos que los jueces dicen, vamos a lograr los lazos afectivos? ¿Cuáles lazos afectivos si los padres no lo han construido con el hijo desde siempre? Una autoridad no lo puede ordenar de un día para otro, arriesgando la salud física y emocional de un niño y niña adolescente. Una sentencia supremamente recomendada. Esta habla de la perspectiva de género, que entre otras cosas es un deber de toda autoridad judicial o administrativa que atienda casos de familia. Hay un listado espectacular de los deberes
de autoridades en este sentido, como su enfoque constitucional, el enfoque de dignidad humana, la flexibilidad de la prueba, el testimonio o de la voz de los niños en la dimensión que lo pueda aportar al proceso, la prevalencia de lo sustancial a lo procesal, la carga de la prueba, la historia de violencia de esa mujer. Entonces, hemos avanzado desde lo normativo, tenemos muchas estrategias de intervención en los asuntos de familia desde la Corte Constitucional. Y esta es la segunda sentencia que les traigo sobre la voz de los niños, niñas y adolescentes. Es de este año y tiene que ver con la violencia, es decir, la falta de cuidado adecuado, la falta de cuidado con amor, la falta del cuidado comunitario, la falta del cuidado mutuo que se da a una adolescente perteneciente a una etnia allá en el Amazonas. Y nos dice la Corte Constitucional que la escuela, y también lo dice la política pública de los adolescentes, de infancia y adolescencia, la escuela es un entorno seguro para los niños porque ahí se desarrolla, pero eso no es verdad, siempre hay violencia en las escuelas y hay que mitigar, hay que investigar, hay que trabajar, recomendar, asesorar estos temas de intervención. Entonces nos dice, no podemos seguir excluyendo a los niños. Esta es una niña de una etnia que por el bullying que le hacen por ser distinta a los demás, la institución educativa de alguna manera lo permite, con los compañeros, es una niña del Amazonas que se tiene que trasladar una distancia horrible a la escuela. Es una escuela que se da a través del internamiento, ella por la distancia. Entonces llega a la depresión y con este tema de la depresión deciden internarla en una institución, la más cercana, que la llevan por el aéreo, el transporte aéreo a la institución sin avisar al padre y es el padre el que acude hasta la Corte Constitucional a decir, devuélvanme nuestra adolescente de 17 años, devuélvanla a la comunidad del Amazonas y nosotros le vamos a poder acompañar y lograr superar el tema de depresión con con nuestra sabiduría ancestral y con nuestra sabiduría de la naturaleza y de la vida. Y hay una discusión ahí y ese es el tema. Es una sentencia supremamente hermosa que nos muestra y nos hace pensar qué tanto conocemos de la ciencia, de la sabiduría, de la naturaleza de la vida de estas poblaciones de especial protección constitucional para reconocerla y no excluirla y cómo le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestra juventud a reconocer y a respetar al otro en su dimensión. Y la orden de la Corte es que ella vuelva a su grupo familiar, donde la van a enseñar a controlar la depresión con la fruta, con la música, con los bailes. Es bellísimo porque uno allí aprende lo que no tenía ni idea del manejo de la salud mental de otras cosas, el tema del suicidio no es un tema de salud mental para este grupo humano maravilloso que le demuestra a la Corte lo mejor para ella, dice, es que vuelva con nosotros, con sus raíces. Y yo pienso que así seguro va a ser. ¿Cómo escuchar a los niños si estamos hablando de que ellos tienen derecho desde el 89 a tener voz y de que su voz sea tenida en cuenta? Entonces, hay muchas recomendaciones, pero este es un listado que me gusta, generar espacios seguros que lo faciliten, que lo participen, y eso comienza, que los haga partícipes, y eso comienza en la casa y en la escuela, generando procesos colaborativos, adultos que entiendan a los niños el lenguaje, porque no siempre es oral, ¿verdad? Los niños hablan siempre, pero no siempre es oral. Es la expresión de los niños. Todavía necesitamos la voz de expertos, de expertos. La ley de infancia habla de debido proceso cuando involucra la voz de un niño, pero también cuando involucra la voz de expertos. Y eso me parece sencillamente extraordinario, porque a veces se nos olvida que los niños se expresan a través de los informes médicos, científicos, de sus expertos, que los vienen valorando dependiendo de la situación, y eso lo tiene que considerar la autoridad para tomar decisiones, teniendo en cuenta sus opiniones y también haciéndolas visibles en todo lo que hagamos para ello.
y usando unas nuevas metodologías y una nueva pedagogía. La Corte habla de, y eso me encanta, de la pedagogía constitucional. Eso quiere decir empoderarlos a ellos de que tienen derechos y que tienen derechos prevalentes. Y por eso ha usado últimamente eh, la maravillosa idea de las cartas a los niños. Las sentencias ahora más icónicas, más extraordinarias, que han venido cambiando la vida de los niños por lo complejas que han resultado ser. La Corte ha decidido hacer resúmenes de toda la tragedia y de los procedimientos que se han dado en un lenguaje claro para expresarle a los niños la síntesis de su situación y el porqué de la decisión. Y esto tiene que ver con dos reflexiones, porque estamos en una mañana de reflexiones, y es el tema de hablar claro a los niños, es un derecho que ellos tienen de que se les informe, ¿verdad? Y de que se les escuche. Hablar claro a los niños y el derecho que tienen a ser escuchados. Entonces, ellos tienen derecho a comprender y nosotros tenemos el deber de hablar claro. Hay una serie de sentencias recomendadas con las cartas a los niños extraordinarias que en Latinoamérica nos reconocen y nos envidian de buena manera. Con eso, esas cartas a los niños, este año ya tenemos varias, pero hay una que extraordinaria, donde por el bullying que le hacen a una niña, la corte le explica a la niña lo que el colegio no hizo, que tuvo que hacer para que ella comprenda que fue un error, pero que ella tenía razón. Pero al mismo tiempo le hace una carta, es una sentencia con dos cartas, una sentencia constitucional, le hace una carta a los niños que hicieron el bullying, a los niños que se portaron mal con ella, a los que la llevaron al intento de suicidio dos veces en el propio plantel educativo, eso fue en Bogotá. Entonces, es extraordinario cómo la Corte logra con esos documentos involucrar a los adolescentes en la toma de decisiones que sobre sus vidas una autoridad está resolviendo. Aquí, para ya ir cerrando, nos toca recordar, y vale la pena hacerlo, el tema de la política pública para el fortalecimiento de la familia desde el 22, que tiene 6 factores de protección. Nos dice, trabajemos la construcción de acuerdos de convivencia, hagamos acuerdos de convivencia, pero enseñemos a la familia a hacerlo. Y comenzamos reconociendo a los sujetos que hacen parte de la familia, trabajando desde la academia y desde lo social en los voluntariados. Necesitamos más cuidadores, más voluntarios, más personas felices cuidando al otro. El aprovechamiento del tiempo libre, y ahí está toda la creatividad que desde la cultura y las artes nosotros podemos desarrollar, y ahí invitar a todas las convocatorias desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes se están dando, pero también desde el ICBF, para avanzar en esto, la construcción de grupos y redes de trabajo entre pares y el ejercicio de veeduría. Y aquí el 214 de la Ley de Infancia, todos tenemos el deber de vigilar lo que se está haciendo para la infancia. Cierro con los objetivos de desarrollo sostenible para la familia. La familia tiene responsabilidad en el 2030 para responder de qué manera, no sé, la salud y el bienestar de esos niños, la educación de calidad de esos niños, la igualdad de género frente a esa familia, el trabajo decente y el crecimiento económico de la familia tiene el papel en la política pública de transformar social y económicamente su grupo familiar como ente transformador, ente político transformador. La reducción de las desigualdades y la paz en las instituciones sólidas a través solo de las alianzas estratégicas que se puedan hacer para lograr los objetivos. Entonces, de esta manera, eh, puedo cerrar diciendo que lo que tenemos es norma, lo que tenemos es jurisprudencia, pero también realidades que controlar a través de estrategias de intervención y prevención para la protección de las familias y de la infancia. Muchísimas gracias. Si hay dudas, con mucho gusto las podemos resolver. Este espacio de esta conferencia hace parte de una serie de conferencias en el marco promocional de nuestras especializaciones en el área de humanidades y ciencias sociales.
específicamente la especialización en desarrollo familiar que tiene abiertas sus inscripciones para iniciar clases en el mes de julio. Voy a dejar por aquí, por el chat, mayor información de la especialización, mi contacto en el evento que quieran contactarme para recibir información del plan de estudio, con gusto les estaré atendiendo. Hoy en día existe pues una violencia indirecta hacia la mujer, que se le denomina, si mal no estoy, violencia vicaria, que es esa violencia que se ejerce a través de los hijos como una manera indirecta de violentar a la mujer. Quisiera saber qué medidas actualmente desde la jurisprudencia eh, se pueden tener en cuenta para frenar este tipo de violencia, que a veces aparentemente no es una violencia directa, pero es una violencia que está ahí eh, todo el tiempo enfrentando esa mujer, que en muchos casos son mujeres que que están divorciadas, pero no han logrado resolver, digamos, de una manera pacífica, pues, eh, todo este tema de divorcio. Sí, Marta, gracias por esa pregunta porque es supremamente común y supremamente importante en la medida en que nos toca la claridad de asumir a los niños víctimas de violencia de su madre como ellos mismos víctimas de violencia. Es decir, no podemos separar, porque uno lo que escuchó toda la vida, yo de 22 años en ICBF, es que yo, bueno, sí, fui maltratador y maltratante y no me controlo y pero a los niños no les pego, pero ellos han estado allí. Entonces ellos son víctimas de violencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta violencia vicaria es la extensión de la violencia cuando a la víctima directa de esa violencia, que seguro tiene una historia terrible, ya no tiene más acceso, entonces se va contra lo que ella más quiere, en primer lugar sus hijos, pero también pueden ser sus padres, la persona más cercana, hasta la mascota. O sea, es una cosa anormal, ¿verdad? Porque no es humano perseguir a otro que no tiene nada que ver en un conflicto de adultos. Pero de alguna manera la autoridad patrocina, usar una palabra horrible que de pronto no es, patrocina esta violencia vicaria cuando se reconocen visitas a quien, por ejemplo, a quien no las merece. Porque si el padre o la madre ha maltratado a los hijos en frente del otro, les ha hecho daño y no está claro que ha comenzado un proceso de cambio que no es tan fácil, entonces vamos a frenar esa violencia. Porque los casos horribles que a nivel mundial se han dado y que generan este movimiento de violencia vicaria, de llamado de atención, el más terrible fue en España. O sea, le dan una visita, él se lleva a los dos niñitos, hay un video horroroso donde los lleva a comer helado. O sea, lo último que hace, lo primero que hace es recogerlos, los lleva a comer helado. Está la heladería espectacular con sus carpas verdes afuera. Ellos entran, comen helado, cogen helado y va y los mata a los dos hijos. Entonces, ¿por qué estamos dando visita de quien no tenemos claro? Esa sentencia de este año es maravillosa, donde la corte le dice a la comisaria, pero ¿cómo fuiste a dar visita? Si es que es un violento demostrado y le has dado medida de protección a la mamá de los hijos, ¿por qué los arriesgas? Entonces ahí estamos vulnerando el interés superior de ese niño. ¿Por qué no dejamos de pensar en ese concepto familista de que tiene derecho a ver los hijos al papá y papá a los hijos? Superémoslo, que cuando la mamá no es buena, no tiene por qué verla hasta que no nos convenza de que ya no es tan mala, o sea, de no es tan peligrosa, porque hay familia peligrosa, porque ahí es donde se dan los abusos y los maltratos, en la casa y en las escuelas, por las madres, por los padres, por los abuelos, por los tíos, o sea, por la propia familia, por el entorno que debería ser el máximo cuidador, el que debería ser el cuidado con amor, el cuidado mutuo. Eso es violencia vicaria, Marte, qué bueno que lo toque, la Corte lo está diciendo, está llamando la atención a la autoridad, y esto es tener una perspectiva de género. O sea, no puedo tener a esta mujer como si ella no fuera víctima de violencia de género. No es lo mismo esta otra que nunca ha sido víctima y que se quiere divorciar de mutuo acuerdo porque así lo ha decidido. O sea, son dos cosas distintas. Vamos a hacer prevalecer por fin y de una vez por todas la prevalencia, es decir, la realidad de que los derechos de los niños son prevalentes cuando los confrontamos
con un adulto. Nosotros tenemos dos historias horribles aquí en la ciudad que no voy a comentar de violencia vicaria, donde han terminado muertos porque la autoridad ha patrocinado de alguna manera con o sea, ni siquiera de maldad nunca, sino de descuido, de negligencia, de pensar en que el interés superior es no lo arriesgo y no desmejoro su situación porque me lo pide un adulto, un familiar, ni que sea la mamá ni el papá, nunca, por encima de su seguridad y de su bienestar. Eso es intervención para la prevención en violencia. O sea, necesitamos más prevención. Y para hacer prevención necesitamos más cuidado con amor. Muchas gracias, Vilma. Vamos a ir cerrando con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se están implementando para verificar que la red que se activa en los casos de vulneración de derechos se cumpla hasta que haya una real restitución de derechos en los niños y niñas y adolescentes? Esa es una muy buena pregunta y nos toca trabajar cada vez más unidos desde las autoridades y la academia y lo social, porque las estrategias no pueden estar desconectadas. O sea, que la familia hace una cosa, la institución dice otra cosa, la autoridad ordena otra cosa y la escuela hace otra cosa. Por eso hoy día, por ejemplo, tenemos leyes 21 que obliga a los papás al tema de acompañar a los hijos en todo el proceso educativo y entonces la autoridad tiene que revisar eso. Aquí la estrategia en la autoridad es legal, cuando le obliga a los defensores de familia, por ejemplo, y a los comisarios el seguimiento, y a los jueces el seguimiento de las decisiones que se toman, porque cuando no se hace seguimiento puede terminar fatal la situación. Entonces, una estrategia puede ser el seguimiento, pero a mí me parece que la estrategia más importante que pudiéramos hacer valer discutir, lograr es la voz de los niños, cómo están después de la toma de la decisión. Y la voz de los niños en su dimensión, o sea, de manera certera, de manera de que la escucho interesado por saber su bienestar y de manera empática a través de expertos. Que los niños cuando no pueden expresar su voluntad por cualquier condición que sea, necesitamos la voz del experto. Ahora hay una sentencia de este año así también. El chico tiene un problema de discapacidad mental y la corte dice, a ver, que hablen los expertos por él, a ver cómo ellos pueden expresar qué quiere él con su vida en cuanto a los temas de salud, por ejemplo. Pero sí, me gusta esa pregunta, hay que verificar en esa red los casos de vulneración si se cumplen o no. Yo creo que no se cumplen lo suficiente. Nos toca decir eso, pero es un trabajo de todos. Pero también creo que la academia debe involucrarse más en el tema de la autoridad y de las comunidades para jalonar más procesos de cuidado. Y entonces esto generará más estrategias de intervención. Bueno, Vilma, muchísimas gracias. Nuevamente, realmente esta temática la hemos tenido en los 2 últimos años, ha sido una temática muy vigente. Hoy en día, infortunadamente, pues, vivimos en un país y como muchos países del mundo donde los niños y niñas están siendo vulnerados de sus derechos y somos realmente los profesionales los profesionales encargados de estas temáticas, desde el derecho, desde el desarrollo familiar, eh, los llamados a poder ejercer mejor nuestra profesión, teniendo en cuenta que somos esas voces de niños y niñas en la sociedad. Entonces, nuevamente cierro nuestra especialización contándoles que tenemos las inscripciones abiertas de la especialización en desarrollo familiar. Si desean mayor información, con gusto pueden escribirme, les estaré enviando mayores detalles, pueden agendar una reunión conmigo. Esta es una especialización que inicia clases en el mes de julio, ya estamos muy cerca de nuestro cierre de inscripciones. Los invito también a participar en nuestra convocatoria de becas Julio Mubdi, que es una convocatoria interesante para la población general de nuestra costa Caribe. Está abierta a todos nuestros egresados de Uninorte y también egresados de todas las universidades del país que quieran participar en esta convocatoria. Es una beca parcial enfocada a diferentes programas de especializaciones y maestrías en Uninorte. Entonces, bueno, no pierdan la oportunidad de participar en esta convocatoria y los invito
a participar en la especialización en desarrollo familiar. Muchísimas gracias, Vilma, nuevamente. Gracias a los participantes, al equipo de mercadeo que nos permite realizar este tipo de eventos. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Les deseo una feliz mañana y bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, Gracias, Marta. Vilma. Adiós. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.